Muy buenas tardes, hermanos. Vamos ahora a tratar el tema que vimos el día del café filosófico anterior, que sería de importancia, ¿no? Es el tema Mi cosmopolitismo, que es el título de una obra filosófica de un filósofo anglo-ganés, Anthony Appiah. Anthony Appiah pues tiene una experiencia de vida que de alguna manera ha conformado su pensamiento, ¿no? Hay que tener en cuenta que muchos filósofos, ustedes se van a dar cuenta cuando lean un poquito de su vida, muchos filósofos tienen su pensamiento de alguna manera condicionado, en un sentido positivo, ¿no? Condicionado por experiencias de vida. En el caso de Anthony Appiah, él es hijo de una mujer inglesa, europea, y un hombre ganés, es decir, africano. Razas distintas, culturas distintas, ¿no? Y eso le ha permitido justamente entender cómo pueden convivir personas de diferentes razas, culturas y religión. Porque aunque sus padres fueron cristianos, uno pertenecía al metodismo y el otro a la iglesia anglicana. Entonces, estos datos son interesantes para entender el pensamiento de Anthony Appiah, y ese pensamiento lo vamos a exponer en breve. Previamente vamos a hablar más bien de lo que es la identidad nacional, porque el tema del cosmopolitismo nos habla más bien de diferentes naciones o nacionalidades que puedan tener las personas viviendo inclusive en un mismo ámbito geográfico o un país, ¿no? En realidad el tema es amplio en cuanto a la identidad nacional, es amplio en cuanto al cosmopolitismo, porque se dan diferentes formas de acuerdo a ciertas condicionamientos. Voy a comenzar leyendo algo que encontré en el internet, ¿no? Que habla sobre la identidad nacional. La pregunta es, ¿qué es la identidad nacional? ¿Qué podemos entender por identidad nacional? La identidad nacional, nos dice el escritor, es un sentimiento de pertenencia a la colectividad de un Estado o nación. Es construido sobre un conjunto de aspectos relacionados, ojo, con la cultura, la lengua, la etnia, la religión o las tradiciones características de dicha comunidad. Como tal, se basa en el concepto de nación. Estamos hablando de identidad nacional. Concepto de nación, que es una comunidad de personas que comparte una serie de vínculos históricos, culturales, y que habita dentro de un territorio o estado. La identidad nacional ha sido fundamental para el sentimiento de cohesión y unidad de los estados. Es importante saber esto. La identidad nacional es una idea que se deriva de las construcciones nacionales efectuadas por los nacionalismos del siglo XIX, principalmente en los estados-nación europeos y americanos, aunque posteriormente se ha extendido por el mundo. Además de los elementos culturales de la lengua o las tradiciones, la identidad nacional también suele tomar como referencia cuestiones como los símbolos patrios, los símbolos naturales y los signos distintivos como las banderas, los escudos o los himnos. La identidad nacional puede estar sujeta al marco político de un Estado o puede vincularse al más maleable concepto de nación, lo cual significa que pueden existir diferentes identidades nacionales dentro de un Estado. El pluriculturalismo y el multiculturalismo de algunos estados americanos como Bolivia, o la misma identidad en diferentes estados, como el pueblo judío.
La identidad nacional puede manifestarse de distintas formas y en distintos grados mediante el patriotismo, el nacionalismo y el chauvinismo. Puede expresar en sentimientos que van desde el amor a lo propio y el orgullo hasta la xenofobia y el fanatismo. Asimismo, la identidad nacional puede esgrimirse como elemento de resistencia ante la dominación colonialista o las agresiones imperialistas, como ocurrió durante el siglo XX con los movimientos de descolonización y tercermundismo. Hasta aquí este artículo que recogí del internet. Y quiero hacer alguna observación sobre lo escrito aquí. El autor define la identidad nacional como un sentimiento de pertenencia a la colectividad de un Estado o nación. Yo pongo mi observación sobre la palabra sentimiento. Yo creo que antes del sentimiento hay una toma de conciencia de quién uno es. Entonces, porque el sentimiento es algo más, vamos a decir, pasajero, ¿no? Puedo sentir o no sentir. Sentimiento es una palabra que me parece poco adecuada como vamos a decir, raíz de lo que significa la identidad nacional. Yo creo que la identidad nacional es el darme cuenta que los demás y yo vivimos en un territorio que tiene una misma historia, que tiene una misma lengua, que tiene una misma religión, que tiene unas mismas costumbres, pero me doy cuenta de eso. No es que lo siento, simplemente que me doy cuenta. Y hay, por ejemplo, personas que, ya hablando un poquito más bien de las regiones, hay personas que dicen, yo soy de este lugar de Perú y educo a mis hijos en las mismas costumbres que he recibido de mis abuelos y de mis padres. Porque nosotros somos de este lugar. Y por eso, inclusive, conservamos las fiestas, los bailes, el tipo de baile, ¿no? Estoy orgulloso de mi lengua, pero tengo que adaptarme indudablemente al lugar donde voy a ir, a Lima. Tengo que hablar el castellano, pero vivo orgulloso también de mi lengua materna, ¿no? Entonces, yo diría que el nacionalismo, en este caso he hablado del regionalismo, pero el nacionalismo en sí es darse cuenta de quién uno es. Y uno es, ¿por qué? Por haber nacido en un territorio, repito, con una cultura dada, con una religión dada, con una lengua dada, unas costumbres dadas. Por lo tanto, aparece esta realidad de que identidad significa saber quién uno es, ¿no? Quién uno es. Ahora, hay identidad psicológica, que es el que yo soy consciente, me doy cuenta de que soy yo quien está obrando, ¿no? Es una identidad psicológica, soy yo, no es el otro, ¿no? Pero estamos hablando ahora de una identidad más bien cultural, una identidad social, una identidad social, ¿no? Respecto a este punto, ojo con esto para dar pie a lo que luego Liliana va a exponer. Hay una cosa interesante también que esto se estudia en filosofía y en teología, filosofía y sociología, ¿no? El tema de la identidad me lleva a otro tema, que es el de la otredad. O sea, darme cuenta que no solamente soy yo y los míos, ¿no? Sino también está el otro y los suyos. Entonces, me doy cuenta de que yo soy esto y el otro no es como yo, porque el otro tiene unas características particulares que lo distinguen de mi comunidad, de mí y de mi comunidad, ¿no? Por poner ejemplo simplemente sencillo, ¿no? Nosotros no somos, vamos a decir, como los de las tribus africanas o de las tribus de Oceanía. Vemos perfectamente que nosotros somos una nación peruana con mestizaje, con todo lo que existe en nuestra nación peruana,
¿no? Pero los otros no tienen nada que ver con nuestra cultura, con nuestra lengua, con nuestra historia, ¿no? Ellos tienen su propia historia. Entonces el tema de la otredad, simplemente como darnos cuenta de que somos diferentes, simplemente. Ahora, estoy describiendo, no estoy calificando, no estoy diciendo que yo sea mejor que el otro, ¿no? Estoy diciendo simplemente que el otro es distinto a mí, que yo soy distinto al otro. Ya sobre eso, más adelante aparecen ya temas en sociología, como el tema, por ejemplo, del racismo, ¿no? O el tema del chauvinismo, en fin, el tema de la xenofobia, ¿no? Ya esos son otros temas, ¿no? ¿Por qué? Porque ya estoy calificando al otro. El otro es una amenaza para mí, el otro es inferior a mí, el otro, ¿no? Entonces hay una calificación del otro, pero en sí, el que haya una otredad social no es en sí mismo malo, simplemente darse cuenta de que yo no soy el otro, ¿no? Y esto también se da, por ejemplo, por razones de las clases sociales, ¿no? Yo no, por ejemplo, yo no soy rico, el otro es rico, yo no soy rico, ¿no? Estoy distinguiendo. Porque tiene unas características que, bueno, me dicen que es rico y yo no. Entonces, la autoridad social también se da en ese tema, que más adelante lo vamos a ver en otro café filosófico, cómo de eso puede dar pie al clasismo, ¿no? Al clasismo, ¿no? Y cuando se trata de razas, ¿no? Yo no soy blanco, yo soy mestizo, ¿no? Yo no soy negro, soy mestizo, ¿no? Entonces, el otro sí es negro o es blanco, ¿no? Entonces, esto también puede, ya en sociología se estudia, dar pie al tema del racismo, ¿no? ¿Por qué? Porque ciertamente yo estoy en un momento dado describiendo, claro, yo no soy negro, soy mestizo, ¿no? Pero luego de esa descripción puedo llevar a una valoración este tema y decir, sí, yo no soy negro, soy mestizo, pues yo soy superior al negro, ¿no? Entonces ya ahí estoy calificando, ya no estoy describiendo. Entonces eso hay que entender cuando hablemos de identidad nacional, la otredad en ese caso, ¿no? El otro. Y les quiero contar algo que vi en internet hace poco, unos peruanos que estaban en Alemania y estaban en la fiesta de la cerveza, ¿no? Ahí hacen cada año una fiesta de la cerveza. Y yo hace más de 30 años fui allá a Alemania y me tocó ir al Oktoberfest, ¿no? Se llama Oktoberfest, lo hacen en septiembre, pero lo llaman Oktoberfest. Me llevó pues mi cuñado que es alemán, me llevó mi hermana, peruana, pues no como yo, y fuimos a ver, ¿no? Con mucho respeto, pues nos sentamos en una mesa, vimos, mi cuñado pidió la cerveza, vino la alemana con no sé qué fuerza tenía para tener tantas vasos de cerveza, y nos pone la cerveza y todo, y bueno, todo normal. Pero en este video que vi, los peruanos se habían vestido de alemanes tradicionales, ¿no? Con sus ropas típicas, todo, y estaban haciendo un laberinto, estaba un jolgorio que para ellos estaba bien, ¿no? Pero justo dicen, miren cómo nos miran los alemanes. ¿Por qué será? Decía. ¿Por qué? Porque los alemanes que estaban allí, que todos prácticamente casi eran alemanes, se dan cuenta que los otros no eran como ellos, ¿no? Y sin embargo hacían su propia fiesta dentro de una fiesta que es propia de ellos, tradición. Hay que respetar la tradición, ¿no? Entonces, a donde uno va, pues tiene que respetar, ¿no? Entonces, en ese momento apareció en mi mente también la idea de la otredad, ¿no? Claro. ¿Por qué nos mirarán así? Porque está haciendo un laberinto, una cosa que ellos no hacen. Laberinto no hacen, ríen todo, celebran, cantan sus canciones alemanas, todo lo que quieras, ¿no? Pero no el jolgorio, las cosas que estás haciendo tú les parece raro. Porque somos nosotros, pero no somos otros, ¿no? Claro, él después ya disimuló una cosa jocosa, ¿no? Yo creo que nos miran porque somos lindos. ¿No? Bueno, entonces, bueno, simplemente para amenizar un poco esto, ¿no? Pero eso es el tema de la identidad nacional. Siempre ha habido identidad nacional, siempre ha habido otredad, pero ahora se abre camino a un nuevo pensamiento, dado que, vamos a decir, la movilidad que hay de los seres humanos que estamos en la Tierra es tan fácil ahora
que las migraciones, todo esto es más, más fuerte que antes, ¿no? Porque siempre ha habido, en todo país ha habido personas de diferentes lugares. Ahora inclusive la proporción está aumentando, en fin. Entonces existen lugares donde uno encuentra, pues, árabes, encuentra cristianos, encuentra de diferentes budistas, ¿no? Y son de diferentes razas, ciudades, ¿no? Donde uno encuentra diferentes razas. Uno va al trabajo y está ahí pues con un shintoísta, o está, bueno, con un anglicano, está, en fin, ¿no? Inclusive en las universidades europeas, cuando quieren unirse los cristianos, se reúnen, hacen unas reuniones intercristianas, si se quiere, donde se hablará de todo lo de Cristo, pero nada de que sea aquello que nos distingue a unos cristianos de otros, ¿no? Entonces se hacen esas reuniones para rezar, para hablar de Cristo, de su camino y todo eso, ¿no? Pero ¿por qué hacen esto? Porque como son de diferentes comunidades cristianas, no se reúnen para pelear, sino se reúnen para orar, ¿no? Entonces es una forma. ¿Y cómo ha sido posible esto? Porque ese país, por ejemplo, del cual me contaban, es un país protestante, ¿no? Es de Estados Unidos, ¿no? Es que la gente va migrando, ¿no? Y ya encontramos diferentes comunidades cristianas, confesiones cristianas. Bien, entonces simplemente quiero dejar sentado que existe identidad nacional. Hay países que tienen notoriamente más acento en el nacionalismo, por ejemplo. Por ejemplo, un caso es México, ¿no? Bueno, no sé actualmente, pero México, por ejemplo, antes en la televisión solamente trabajaban mexicanos. Fue un logro que vaya de aquí 1 o 2 peruanos que han trabajado, y hasta 3. Pero después de años, los mexicanos siempre, mexicano, 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 ¿no? Usted ve las telenovelas, mexicano, 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 ¿no? Entonces hay países que quieren mucho a su país, a su nación, ¿no? Y cuidan mucho de su nación, ¿no? Bien, entonces lo que les decía, el hecho de las migraciones, el hecho de encontrarse ciudades cuyos habitantes son tan diversos en raza, en cultura, hablemos de la ciudad de Barcelona también. La ciudad de Barcelona, por ejemplo, tiene mucha variedad, ¿no? de razas, de culturas, de costumbres. Esto da lugar a un pensamiento que ya viene de la antigüedad, que es el cosmopolitismo. Cosmo significa mundo, politismo viene de polis, que es ciudad. Entonces, el cosmopolita es el ciudadano del mundo. Simplemente el significado estoy diciendo, ¿no? Porque eso se va a tratar ahora. Ahora, ¿cómo entender ese ser ciudadano del mundo? Esto lo dijo Diógenes en la antigüedad, el filósofo Diógenes. Y Apia, ¿no? Apia es el que ahora, hace pocos años, ha sacado su obra Mi Cosmopolitismo. O sea, cómo él vive el cosmopolitismo, que ya lo vivió en el hecho de vivir con una madre inglesa y un padre ganés, una madre europea, un padre africano y una madre que tenía la religión anglicana, si no me equivoco, y un padre que tenía la religión metodista. ¿Cómo es posible que se hayan podido entender, ¿no? Si son tan distintos? Claro, se enamoraron y se casaron, ¿no? Pero ¿cómo es posible que haya durado eso, ¿no? Entonces, y la gente se lo decía, ¿no? Se lo decía en parte por la raza, pero también en parte por la raza, la cultura y todo, pero sobre todo por la religión, ¿no? Por la religión. Y Apia, pues desde su experiencia, tiene su concepción del cosmopolitismo, que no es que se aleje de lo que inicialmente se pensaba, pero ya lo expresa de una manera más metódica, más explicada, y es justamente lo que nos va a alcanzar desde Liliana. Respecto a este tema, ella ha leído, como muchos de ustedes seguramente lo han hecho, esta obra de pocas páginas, 36 páginas creo que fueron, más o menos, ¿no? Sí, aproximadamente. Sí. En donde Apia pues habla acerca de su cosmopolitismo. Doy paso pues a Liliana. Efectivamente, con respecto al libro Mi Cosmopolitismo, escrito por Kwame Anthony Appiah, este libro lo publica en el 2006.
y en él explora básicamente el concepto actual, cómo ve el cosmopolitismo en la actualidad y la relevancia que tiene en nuestro mundo. Define al cosmopolitismo como una actitud ética y política que reconoce nuestra pertenencia a una comunidad global más amplia y promueve el respeto mutuo y la igualdad entre las personas, independientemente de su origen étnico, cultural o nacional. Es algo que se ve bastante a lo largo de su obra, ¿no? Menciona bastante las diferencias, parte de lo que había explicado el padre, ¿no? La identidad nacional va a estar muy presente en la obra de Apia. También argumenta el autor que el cosmopolitismo implica una forma de ciudadanía global, en la que todos los individuos son considerados miembros de una misma comunidad mundial. No se refiere a comunidades unidas, él se refiere a una sola comunidad que abarca el mundo entero. Sostiene además que debemos valorar nuestra identidad como ciudadanos del mundo, tanto como nuestras identidades nacionales o culturales. Nosotros tenemos nuestro propio folclore, nuestras propias costumbres, pero no implica que no respetemos, que no admiremos costumbres propias de otras regiones, ¿no? Respecto a los valores, él menciona que hay una universalidad de los valores. Defiende que existen valores universales que pueden ser compartidos por todas las culturas y que forman la base de una ética cosmopolita. Estos valores incluyen la dignidad humana, la libertad, la igualdad y el respeto por los derechos humanos. En cuanto a valores, es tal cual nosotros también los entendemos. Él pone incluso en una entrevista un ejemplo, ¿no? Él dice, si yo me voy a un país totalmente distante del mío, no me voy a meter a una casa y me voy a comer la comida de ellos sin haberles pedido permiso, porque tanto allá como acá va a ser mal visto, ¿no? Entonces, los valores son algo universal y global. Habla de las diferencias. Podemos tener varias diferencias, pero en cuanto a valores, siempre vamos a mantener un esquema que va a ser el mismo para todos. ¿Y cómo podemos, según Apia, cómo podemos llegar a valorar, a respetar esas diferencias con los otros? A través del diálogo. Él propugna siempre un diálogo intercultural. Resalta mucho la importancia del diálogo y la interacción entre las culturas como medio para comprender y apreciar las diferencias, así como para superar los prejuicios y estereotipos que surgen de la ignorancia y la falta de conocimiento. Yo puedo no saber cuáles son tus costumbres, pero si las converso contigo, si las voy conociendo a través de la televisión, de la radio, cuanto más te conozca, más voy a poder apreciarte y más voy a poder valorarte. Y todo esto nos conlleva a una responsabilidad global. Argumenta que como seres humanos tenemos una responsabilidad compartida para abordar los desafíos globales, como la pobreza, la desigualdad, el cambio climático y los conflictos. El cosmopolitismo para Apia implica reconocer estas responsabilidades y actuar en consecuencia. No porque yo viva en un país donde no existe la pobreza o el hambre, no me puedo desentender de lo que está ocurriendo al otro lado del mundo. Es un problema que debemos actuarlo en conjunto. También reflexiona sobre cómo es conciliar la identidad individual y la pertenencia a diversas comunidades culturales. Propone una concepción de la identidad que es fluida y abierta y que reconoce la posibilidad de tener múltiples lealtades y afiliaciones sin que sean mutuamente excluyentes. Efectivamente, yo amo mi patria, amo mis costumbres. En Perú me encanta mi gastronomía, pero también puedo saborear y disfrutar la gastronomía de otro país, de otro continente, ¿no? En cuanto al respeto y la tolerancia, aquí hay un punto bien importante en Apia, ¿no? Defiende que el cosmopolitismo se basa en una ética del respeto y la tolerancia hacia las diferencias culturales y las diversas formas de vida.
Aboga por reconocer y valorar la diversidad cultural al tiempo que se busca un terreno común de entendimiento y coexistencia pacífica. Aquí hace una anotación, ¿no? Habla sobre el falibilismo. ¿Qué es esto? Todos podemos cometer errores. Yo puedo tener una costumbre y puede estar mal. Efectivamente puede tener errores, pero ello no implica que tú no la respetes, ¿no? Entonces, aceptando que todos podemos cometer errores, ahí es donde tenemos que entrar, ahí es donde entra la tolerancia. La tolerancia, y en una parte del libro también va a señalar que los anticosmopolitas entienden mal este concepto de la tolerancia, ¿no? Respecto a que pueden ser tolerantes con la intolerancia o pueden ser intolerantes con la tolerancia. Es una línea que para él hay algunas grupos culturales o grupos, comunidades que son muy radicales, ¿no? Pone ejemplos, sobre todo religiosos, para él que son muy radicales, ¿no? Y para él, las personas que son anticosmopolitas son estas personas que tienen un concepto de la tolerancia no acorde a lo que nosotros entendemos. Por eso es que critica los nacionalismos estrechos. Critica los nacionalismos estrechos y excluyentes que priorizan la identidad nacional sobre los valores universales y limitan la empatía y la solidaridad hacia los demás. Argumenta que el cosmopolitismo ofrece una perspectiva más inclusiva y abierta hacia la humanidad en su conjunto. Lo mismo, ¿no? Como mencionaba el padre, si soy de México y solamente quiero valores mexicanos, soy de Perú y solo quiero valores y reconozco la cultura peruana, entonces me estoy cerrando esta globalización a esta gran urbe global. También plantea la importancia de una visión de justicia global que trasciende las fronteras nacionales. Propone examinar las desigualdades globales y abordarlas de manera justa, reconociendo que las responsabilidades y los recursos deben distribuirse equitativamente en beneficio de toda la humanidad. Básicamente era lo de abordar los problemas globales en conjunto. También reflexiona el autor sobre cómo construimos nuestra identidad a través de las narrativas personales que contamos sobre nosotros mismos, ¿no? Sostiene que nuestras historias personales pueden ser moldeadas por una variedad de influencias culturales y que podemos encontrar una identidad cosmopolita que integre múltiples tradiciones y perspectivas. Amo la moda peruana, pero también puedo empezar a aplicar un poco estilos de los diseñadores de otros países, ¿no? Con respecto a la compasión, Apia considera que es un valor central en el cosmopolitismo. Aboga por cultivar la empatía y la preocupación por el sufrimiento de los demás, sin importar su origen o ubicación geográfica. La compasión nos impulsa a tomar medidas para aliviar el sufrimiento y promover el bienestar global. Nuevamente, estamos hablando de no darle la espalda a los problemas globales. Desafíos y límites del cosmopolitismo se van a encontrar a lo largo de todo el mundo. En el libro, Apia aborda los desafíos y las limitaciones como la tensión entre la diversidad cultural y los derechos humanos universales, las barreras del idioma y la dificultad para implementar un enfoque cosmopolita en la práctica. Básicamente, en síntesis, el libro de Apia nos da argumentos persuasivos sobre la importancia de adoptar una perspectiva cosmopolita en un mundo cada vez más interconectado y diverso, gracias a Internet, las telecomunicaciones, la televisión, etc. Y mantiene un enfoque en la promoción de una ética global que fomente la justicia, el respeto y la convivencia pacífica entre las personas de diferentes culturas y naciones. Pero yendo un poco más allá, también vamos a encontrar en declaraciones de él que una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica.
¿no? En la teoría podemos tener efectivamente una comunidad totalmente global, pero en la práctica vemos que el cosmopolitismo se topa con muchas barreras, entre las que hemos mencionado, ¿no? El idioma, la cultura o también las perspectivas y políticas en cada país. Muy bien, muchas gracias. Bien, entonces hemos presentado la identidad nacional, qué cosa es, y el cosmopolitismo, ¿no? Que son dos cosas distintas, hasta dónde compatibles, ¿no? Es lo que tenemos que preguntarnos. Apia dice que sí son compatibles porque habla de un cosmopolitismo sin dejar la identidad, no me equivoco, ¿no? Es lo que dice él. ¿Hasta dónde esto es posible realizarlo? También, ¿no? Otro punto interesante es el tema que ha mencionado él de los valores. Los valores son universales. Mientras respetemos los valores, dicho sea de paso, valores que nos ayudan a entender cuáles son los derechos de las personas. Mientras respetemos los derechos, no habría por qué enfrentarnos unos a otros, ¿no? Mientras sean esos valores universales, porque todos lo vamos a entender, todos sabemos que tenemos los mismos derechos, entonces no va a haber problema en ese sentido. Sin embargo, sí podría haber, vamos a decir, enfrentamiento o fastidio o disconformidad cuando esa tolerancia, vamos a decir, como que llega a un límite. ¿Por qué? Porque claro, como las costumbres del otro son esas, yo las tengo que tolerar, pero ¿hasta dónde las debo tolerar? Si están afectando, vamos a decir, mi manera de entender la vida y de vivirla, y de comportarme inclusive en la calle o en un bus, en lo que fuera, ¿no? Entonces, eso también, ¿no? Pero se pide tolerancia, ¿no? Yo recuerdo que contaba mi papá hace muchos años, yo era niño, había ido a Estados Unidos y había ido a un barrio latino, pues, ¿no? Ciertamente, que habían allí ido para ganarse la vida. Y entonces empezaron pues a hablar y a discutir, oye, esto, pero estaban conversando. Y se acercó la policía y dijo, disculpe, ¿qué problema hay? No hay ningún problema, estamos conversando, estamos intercambiando ideas, todo, pero es que en el país, estoy hablando de ese tiempo, ¿no? Año, por decir, año 68, 70, ¿no? En ese tiempo, pues, no se podía hacer escándalo en la calle. Y esas son las costumbres que habían, ¿no? Entonces, no hacer escándalo en la calle. Y se veía por eso más bien como una pelea, ¿no? Una pelea. Entonces, ¿hasta dónde tenemos que ser tolerantes, ¿no? Que nos vienen a cambiar un poco las costumbres, el modo como estamos acostumbrados a vivir, en fin, ¿no? Otro punto también, ¿no? Hasta dónde, claro, esto ya va contra los derechos tal vez. Yo recuerdo que ese tiempo que les contaba que fui a Alemania, pues Múnich era, pero un anís, era todo limpio. Cuando he vuelto a ir hace unos años, ya hay algo de basura en el, ¿no? Han tirado, ¿no? Cosas en el piso. Indudablemente Alemania tiene ahí sus barredores que inmediatamente lo quitan, pero ¿quiénes han echado ahí esa basura? No han sido los alemanes, han sido los extranjeros. Porque van muchos de Turquía, van de diferentes sitios de alrededor, ¿no? Y son los que tienen otras costumbres. Dentro de esas costumbres se echan las cosas al piso, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde podemos ser tolerantes en eso, ¿no? Entonces, bueno, son simplemente opiniones que doy, experiencias. Más bien ahora damos paso a las preguntas, ¿no? A las preguntas que tenga que hacer o intervenciones, ¿no? Bueno, ¿por qué no los conceptos y sí la experiencia? Hay que entender, ¿no? En qué sentido está hablando. Los conceptos clasifican, es verdad, porque para darse el conocimiento tenemos que conocer las esencias, tenemos que saber diferenciar una esencia de otra, ¿no? Estoy hablando de modo ontológico, metafísico, entonces necesariamente tenemos que clasificar, ¿sí?
inclusive se clasifican las mejores vacas para que den mejor leche, ¿no? O sea, porque hay una cosa real que me ayuda a distinguir y a clasificar. Estoy hablando de menos a más, ¿no? Y lo mismo en las personas. En las personas también yo puedo conocer a las personas, entender que tienen diferencias, porque no somos iguales. No somos iguales. Y para esto basta ver toda la historia desde la época primitiva o prehistórica hasta ahora, ¿no? Nos damos cuenta que hay diversidad de maneras de ser humano, pero se es ser humano. Todos tenemos el mismo denominador, pero distinto numerador, ¿no? Entonces todos tenemos el mismo denominador porque somos seres humanos, tenemos derechos inscritos en la naturaleza humana, pero somos distintos en el numerador, ¿no? Porque tenemos diferentes concepciones de la vida, del mundo, y de esta manera pues es como habitamos en la Tierra, ¿no? Entonces sí se puede clasificar. Entonces el clasificar en sí, por eso, ojo con esto, lo que pasa es que aquí Apia está diciendo, yo lo entiendo así, que cuando uno clasifica, inmediatamente está valorando. Yo clasifico y en esa clasificación estoy diciendo quién es mejor que el otro. Eso hay que evitar, ¿no? Pues, pero sí puedo clasificar en sentido de distinguir quién es quién, sin que eso signifique que yo diga que uno es mejor que el otro. Entonces, cuando Apia dice, hay que hablar más bien de la experiencia de la vida, ¿no? Por eso habla de la compasión, ¿no? Habla de esto, ya está hablando más bien de los sentimientos, o sea, no solamente el intelecto es el que conoce las esencias, conoce las diferencias, las similitudes, las semejanzas, las diferencias, clasifica, ¿no? Clasifica el intelecto, ¿no? Pero ya vienen luego los sentimientos. Yo puedo clasificar al ser humano, inclusive clasificarlo por razas, porque eso la ciencia lo hace, la antropología lo hace. Tiene una rama donde se da cuenta por vamos a decir, la observación, el estudio, en fin, de los diferentes tipos de personas y determina lo que son las razas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el clasificar o el tener conceptos en sí no es malo, porque si no estaríamos, vamos a decir, en un mundo donde todo es relativo, ¿no? Sí, todo es relativo, ¿no? Entonces también tenemos en ese sentido que clasificar que nosotros somos, vamos a decir, latinoamericanos, si se quiere, que nos parecemos en muchas cosas los latinoamericanos, y los europeos se parecen en muchas cosas, ¿no? Entonces sí, siempre es lícito, el hacer clasificaciones, porque existen diferencias, ¿no? Bien, eso, pero lo otro, esas clasificaciones, ¿para qué me van a servir? Me van a servir para que un grupo de esa clasificación domine al otro, ahí estaría mal, ¿no? Porque ahí lo que Apia dice, somos ciudadanos del mundo, debemos de respetar a los demás, debemos de buscar hacer el bien a los demás, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un poquito el concepto que usted mencionaba, ¿no? De poner nombre, de clasificar, y en contra de ello, el más bien tener experiencia, los sentimientos de compasión, tolerancia, todo eso, ¿no? Entonces, esa es más o menos la idea por donde va. Ahora, respecto a lo otro, hay cosas que sí la ciencia lo descubre, porque son cosas biológicas, sobre eso no hay opiniones. Sobre las cosas biológicas no hay opiniones, ¿no? Si el varón tiene estas características, pues todo varón las tiene, la mujer tiene estas otras características, pues las tiene, hay que reconocer que uno no es el otro tampoco, ¿no? Y sobre eso ya después se avanza y se habla del comportamiento, ¿no? Pues, si el varón tiene estas características, se le educa para que tenga un comportamiento como varón, ¿no? Si el varón, y si es una mujer, se le educa para que tenga un comportamiento de mujer, ¿no? Esto ya entra en el campo de lo social, ¿no? La sociología. Pero cuando yo
vamos a decir, transgredo ese orden, ocurre una conmoción. Oye, ¿qué es eso que me vienes con falda? Tú eres varón, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha formado, se ha educado para una forma de comportarse, una forma de hablar, una forma de tratar, una forma de vestir, inclusive los colores, etcétera, etcétera. Antes, ¿no? Ahora ya varía, ¿no? Ha variado. Pero sí, eso también hay que decirlo, ¿no? Bueno, más no hablo porque no voy a extender demasiado, ¿no? Podría añadir algo de... Sí. Respecto a la comunidad y la identidad que menciona usted, Apia también señala que las comunidades no son solamente geográficas. O sea, pueden haber nacido ese 99% de niños en Francia, pero justamente él, cuando habla de una comunidad global, hablaba de que cada uno va a respetar su identidad, sus valoraciones. Esos niños tendrán una identidad franco-africana, o etcétera, pero a la vez que respetan esas costumbres, tradiciones y valores, también pueden sentirse identificados con una comunidad global, una comunidad mayor. Es lo que la vez pasada hablábamos de Arguedas, ¿no? En el discurso ese ¿quién soy yo? Y se da cuenta que, por decirlo de alguna manera, le gustaba, pues, por decir, la música clásica y el huayno. Es decir, le gustaban los dos, ¿no? Le gustaban los dos. ¿No? Le gustaban muchas cosas de los españoles, pero también apreciaba la belleza vamos a decir, del paisaje andino y de la sensación del clima, ¿no? Y cómo vuela el cóndor, ¿no? Y eso amaba eso como amaba muchas cosas españolas, o sea, porque era una mezcla, pues, ¿no? Es un mestizo. Entonces, de alguna manera, ¿entonces quién eres? No eres ni uno ni otro, no, soy mestizo. Tengo de uno y tengo de otro, y amo lo uno y amo lo otro. Esa es mi identidad, ser mestizo. Y soy mestizo también en mi cultura, no solamente en mi rostro, en el color de mi piel, sino soy mestizo en mi cultura, ¿no? Entonces, de alguna manera eso nos hace ver que la identidad no necesariamente tiene que quedarse entre personas totalmente apartadas de otras, no solamente geográficamente, sino también culturalmente y racialmente, ¿no? Bien, entonces había alguien más, ¿sabes? Gracias. Bueno, quería decir lo siguiente, que la otredad de la cual estamos hablando tiene diferentes modos de entenderla, ¿no? Dentro de las diferentes ciencias, podría ser, ¿no? En principio, en filosofía, dependiendo también de los filósofos, ¿no? Pero podríamos entender de la filosofía más pura que el otro para mí es aquel que me ayuda a ser yo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo soy un ser social, ¿no? Soy un ser social. Entonces, yo no puedo desarrollarme sin el otro. Yo no puedo desarrollarme sin mi mamá, que me amamanta y me ha enseñado a caminar, etcétera, etcétera. No puedo yo socializarme sin la educación que recibo en el colegio, en fin. Y el otro siempre va a ayudar a que yo sea mejor, me desarrolle más. En el caso del matrimonio es lo mismo, ¿no? El cónyuge ayuda a sacar lo mejor del otro. Hay otra edad ahí también, ¿no? Es una otra edad buena, en la que yo debo descubrir en el otro aquel que me puede ayudar a ser yo mismo, ¿no? Este es un enfoque. Hay otro enfoque que podría darse de un punto de vista, más bien, de ver en el otro como una amenaza o como un enemigo. Porque la experiencia que he tenido en la vida me ha enseñado que uno tiene que cuidarse de todo el mundo, porque si no uno lo engañan, a uno lo maltratan, lo que fuera, ¿no? Y por eso, si yo tengo un pensamiento, por ejemplo, más apegado al de Thomas Hobbes, de que el hombre es egoísta por naturaleza, si el hombre es egoísta por naturaleza, tengo que cuidarme del otro. Entonces, en esta autoridad, el otro es una amenaza para mí o es mi enemigo. Entonces mi trato va a ser distinto. Entonces son diferentes formas de entender al otro, ¿no? No quiero ser más intenso. Está bien. ¿Quieres decir? No, respecto a su intriga que tenía, por qué
Anthony Appiah se fija tanto en este cosmopolitismo que le despierta este interés. Él lo menciona en la primera parte, ¿no? Que si bien tiene los dos padres tan diferentes en costumbres y etcétera, los dos le inculcan de cierta manera esta cosmovisión, este cosmopolitismo, pero sobre todo su padre. Él lo recuerda anecdóticamente, ¿no? Que su padre desde pequeño siempre le inculcó el respeto y el conocer, el entablar ese diálogo a su manera, no bajo esos conceptos, ¿no? Que después desarrollaría él, pero a su manera le inculca ese conocer a las personas que son diversas a él y como que lo empuja. Eso es un poco que le va despertando esta curiosidad. Perdón. Siempre en el pensamiento de los hombres, en general, encontramos influencias sociales. Y eso es algo benéfico. En el caso justamente de Appiah fue eso, ¿no? ¿De dónde le sale eso del cosmopolitismo? De la influencia de sus padres, la vida que llevó con sus padres, la educación que tenía dado su papá. Su papá era una persona culta. Era una persona culta. Tenía un pensamiento así, más allá del normal, vamos a decir. Entonces, ese es un punto que hay que reconocer. Ahora, hay una realidad también que hay que ver. ¿Por qué de tantos años que han pasado, décadas que han pasado, por qué si los hombres nos adaptamos fácilmente a las diferentes realidades, podemos viajar a un país y nos adaptamos a ese país y todo, ¿por qué en Estados Unidos existe el barrio chino, el barrio ruso, ¿no? El barrio de Grecia? ¿Por qué? ¿Por qué? No simplemente dice soy norteamericano y punto. Porque parece que hay algo en la persona que le lleva a no perder sus raíces. Y lo mismo, acá ustedes vienen a Lima y encuentran el club Huancayo, el club Ancash, al que pertenecía mi abuelo. Yo vengo de abuelos ancachinos. El club Huancavelica. ¿Por qué el club si estás en Lima? ¿Para qué quieres el club? Aquí quiero encontrarme con los míos, ¿no? Porque me une muchas cosas con los míos, ¿no? ¿Sí? Y entonces, yo creo que ese fenómeno hay que observarlo también. Ahora, esa persona que se reúne en esos clubes, o allá en Estados Unidos, en esos barrios, pueden tener la mente abierta y relacionarse con lo demás dentro de un ámbito de valores universales, de respeto a lo demás, y en eso consistiría de alguna manera el cosmopolitismo, en saber escuchar al otro, saber entenderlo, comprenderlo, no juzgarlo, no condenarlo, mucho menos menospreciarlo, simplemente que el otro es distinto que yo, pero puedo compartir con él, ¿no? Puedo compartir con él. Entonces, es ahí donde uno tiene que ir viendo, afinando, porque también decía, no sé si lo decía Appiah ahí, cosmopolitismo tiene diferentes formas de entenderse, que es el cosmopolitismo, ¿no? Él propone su cosmopolitismo, ¿no? Que es extraordinario. Pero hay una cosa más que quisiera decir. El cosmopolitismo nos puede llevar a un relativismo, por ejemplo, en el caso de la religión. Porque cuando hubo oportunidad de que Kwame, Anthony Appiah, conociera de su madre qué es lo que ella quería para su muerte, dónde la iban a enterrar, o en qué iglesia le iban a hacer su misa, si en la metodista o en la... Dijo que ella le hubiera dado lo mismo,
porque ella decía que si le preguntaban a qué religión pertenecía, ella diría simplemente a la cristiana. Lo demás son cosas accesorias. Accesorio lo digo yo, no recuerdo la palabra que utilizó ella. Lo que está diciendo es que uno es de Cristo, uno es cristiano, y que seas católico, seas evangélico, metodista, eso es lo de menos, lo importante es que sea de Cristo. Ya, bueno. Pero esto sí está chocando, ¿no?, con algo que es muy, muy valioso en el ser humano, la persona, de tener justamente un aferrarse a una religión que le presenta el sentido de la vida, le presenta unos valores, le presenta un modo de vivir dentro de la comunidad religiosa, etcétera, etcétera, y que no es que porque yo estoy abierto, entonces yo voy a aceptar todo lo demás religiones porque las entiendo, las escucho, las comprendo y las apruebo. No. En caso de religión, ese es un problema. El pago a la tierra entiendo que lo realizan personas que no tienen catolicismo, ¿no?, en sus creencias. No, mejor dicho, que han heredado las creencias de los antiguos andinos de esta zona, y ellos tienen una forma de relacionarse con la divinidad. En este caso, la madre tierra es la divinidad. Este es un pensamiento muy primitivo, disculpen que hable de esta manera, pero puede chocar, es que también lo encontramos en culturas, no necesariamente de esta zona, ¿no?, también antiguas. Por ejemplo, tenemos en el tiempo del pueblo de Israel, como a quienes adoraban los paganos, vamos a decir, adoraban a la diosa de la fertilidad, y también al dios de la fertilidad, ¿no?, el dios de la fertilidad. Entonces, lo que quiero decir es que es un pensamiento religioso primitivo. ¿Por qué rendir culto a la tierra? ¿Por qué rendir culto al dios de la fertilidad y el dios de la fertilidad, que era Baal, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente, pues, en su concepción entienden que representan la vida, ¿no? Representan la vida. O sea, no se trata de simplemente de decir, mira, estos eran así, eran unos, vamos a decir, unas personas ignorantes. No, no, es que en su momento, en su época, la que les tocó vivir, ellos querían, pues, rendir culto y pedir beneficios a la divinidad, y dentro de su concepción, la divinidad, pues, lo que le da alimento, lo que los cuida, o lo que le da calor, ¿no? En fin, por eso es que el culto a la tierra, pero eso no es católico, ¿no? Porque ya con el catolicismo la cosa cambia, porque la madre tierra, a la que se le dice madre tierra, es creación de Dios. Dios lo ha creado para el servicio del hombre, ¿no? Y lo mismo el sol. El sol también es una lámpara que Dios ha creado para que ilumine de día, la luna de noche, ¿no? Entonces, en la narración del Génesis encontramos ya una diferencia muy grande entre cómo entendemos la tierra desde un punto de vista de religión primitiva y religión más bien judeo-cristiana, ¿no? Entonces, si yo voy por un sitio con un cerro, ¿no?, que se llama Apu, un cerro sagrado, y me dicen que tengo que pagar la tierra porque si no me puede pasar algo, pues yo no lo hago porque soy católico, ¿no? Yo respeto eso, pero no lo hago, ¿no? Entonces, no sé, es la respuesta que puedo dar. Bien. Sí. Yo hablé de esos que un hermano que vinieron electricista y le tocó poner por una zona de los Andes electricidad en la época de Pokémon. Ajá. Entonces se llevaba a Poquito, varios electricistas, vinieron. Tienen ellos una cultura, tienen una religión, entonces en una comunidad tenían que pasar ese cerro. Y tenían que poner antenas en el cerro. Entonces, mi hermano dice que lo vio como de respeto a la naturaleza, cosa que ya nosotros hemos perdido, el respeto a la naturaleza. Por eso los ríos están con los desechos de los minerales, nadie los cuida, ¿no? Ellos cuidan a la naturaleza. Él lo vio así, ¿no? Y respetando la forma de pensar de ellos, porque él podía haber dicho no. Ustedes saben, yo no.
pero respetando eso, como dicen acá, que vale mucho el respeto a la otra idea de las otras, eso de escucharnos todo y decir que yo no voy a convertir ni nada, no respetando eso, él participó junto con los demás compañeros y algunos estaban en contra, pero él como era el jefe, nos tomamos todos, se sentaron ahí todos y al día siguiente ya pusieron en el cerro y todo. Pero es lo que más como que yo también yo respeto la naturaleza que hemos perdido y que los hijos tienen ellos. Bueno, pero el respeto al otro no quiere decir que yo deba dejar mis principios, ¿no? Aunque el otro no lo entienda, porque el otro no lo entiende. Yo le digo, no, es que yo tengo otra forma de pensar, no lo entiende, no, es que acá tú tienes que hacer el pago a la tierra se va a molestar, o tener sequía, no sé cuánto. Es una situación difícil, extrema, pero digo extrema no en el sentido de que tengamos que ceder, y antes le hago el pago a la tierra y sigo trabajando, sino es extrema porque de repente yo tenga que decir, entonces no puedo pasar, me regreso, ¿no? De repente hasta pierdo el empleo, ¿no? Pero no renuncio a lo que yo soy, no me traiciono a mí mismo, ¿no? Bueno, este es parecer mío. Atrás había uno primero, sí. Gracias. Muy bien. ¿Algo más que decir? ¿No? Bueno, ya tenemos la misa, así que vamos a dar por concluido este café. Y bueno, vamos a ver qué tema para el próximo domingo. Todavía estoy viendo qué tema.